es el tema del salvataje en las entidades que no tienen fines de lucro? Es decir, por ejemplo, los clubes de fútbol. Claro. El caso Colón, por ejemplo. Sí, sí, que ese es el caso que ahora estamos. Bueno, precisamente la ley de salvataje deportivo nació como una necesidad en función de una laguna porque esto fue allá por el año 1999, en función de una laguna que tiene la ley de concursos y quiebras, porque la ley de concursos y quiebras prevé la figura del crackdown, o sea, el salvataje, lo que recién estábamos hablando con todos estos matices. Pero la ley de concursos y quiebras no puede prever que alguien vaya a comprar un club o que una cooperativa de obreros tome un club para poder explotarlo, porque además no hay fines de lucro. Entonces había una laguna legal que se exteriorizó cuando sucedió la quiebra de Racing Club. Es decir, Racing cae en quiebra, ¿y cómo se solucionaba eso? Entonces los legisladores analizaron y dictaron la ley de salvataje deportivo, que nació un poco a las apuradas, pero donde además se dieron como ejemplos para mostrar lo que sucedió en Racing. El club estaba en quiebra, pero cómo funcionaba el equipo en los próximos torneos. Entonces por allí se creó la figura del gerenciamiento. Le dieron la explotación a los gerenciadores, que eran los que manejaban todo el tema económico, pero esa tampoco era la solución, porque en realidad el club no solo que es de los socios, sino que la figura y la cultura en la Argentina de los clubes, todo tiene que ver con un sentimiento, con una pasión y toda una serie de cosas que un gerenciador lo que le importa es un resultado económico. Claro. Entonces nace allí la ley de salvataje deportivo. La ley de salvataje deportivo no fue reglamentada durante mucho tiempo, pero si miramos en la historia, Racing llegó a salvarse gracias a eso. Y hoy es el paso posterior para muchos clubes que tienen problemas, porque el problema en general, si usted lo mira, está en todo el fútbol argentino, las entidades, incluso los clubes grandes, River, Independiente, todo, que es un sistema que no se entiende. Si querés que nos extendamos un poco en esto, yo tengo algunas, como diría, te podría hacer algún comentario para razonarlo, a ver si te parece interesante, lo hacemos. Bueno, razonemos. Fútbol para todos, ¿cuánto da para el fútbol anual? 1.000 millones de pesos por año. Muy bien. De esos 1.000 millones de pesos por año, podemos agregar otros 1.000 millones entre transferencias de jugadores, cuotas societarias, entradas, cancha, publicidad estática. Podríamos decir, yo creo que es mucho más, porque podríamos decir entonces que anualmente el fútbol genera, tanto por fútbol para todos como con los otros rubros que terminamos de explicar, 2.000 millones de pesos por año. Podemos decir así para tomar un ejemplo. Muy bien, yo creo que es más, pero no importa. Muy bien, hagamos un razonamiento. ¿Cuántos equipos hay en primera? 20 equipos. 25 jugadores en primera son 500 jugadores. Agreguémosle médicos, agreguémosle representantes jugadores, toda una serie de personas. Esto es grosero el cálculo, ¿no es cierto? Muy bien, 1.000 personas. Digamos, a ver, hay un ingreso para 20 clubes de primera división de 2.000 millones de pesos. Y hay 1.000 personas que en definitiva son las que recibirían en promedio todo esto, todo ese dinero que se vuelca. Falta el personal de UTEDIC. Sí, todo. Por eso juntemos 1.000 personas. Muy bien. 1.000 personas, 2.000 millones de pesos. 1.000 personas da 2 millones de pesos anuales. Dividido 12, 240.000 pesos por persona promedio. ¿No es cierto? Es una grosería. Esto es muy grosero también, los cálculos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que...? Pero además de esas 1.000 personas, no todos cobran ese promedio. Ahí habrá 50, 100, ahí hay otros 900, que algunos tendrán un sueldo de 5.000 pesos mensuales, otros... O sea, que quiere decir que hay ingresos, el fútbol produce y genera importantes ingresos, y sin embargo, todos los clubes están fundidos. ¿Quién se lleva todo ese dinero? Esto es lo inexplicable y esto es lo que algún día habrá que estudiar y ver. Bueno, casualmente en las últimas horas fue llenada la AFA. Claro, no sé, yo no abro juicio. No, está bien, no, por el faltante de millones y millones de pesos, ¿no? Bueno,
Esto es un poco el tema, entonces. Y por otro lado, yo soy un defensor de los clubes amateurs, a usted le consta, yo tuve la lucha por el agua, por todo. Hay muchas cosas, el deporte hoy está considerado constitucionalmente como un derecho de la gente. El deporte, el ejercicio físico, etc. Ahora, ¿qué pasa? Hay problemas digamos, con la asociación de básquet, con el hockey, con el rugby, con el fútbol. Claro, pero fijémonos. Sí, institucionalmente. Sí, pero fijémonos. Sí. Todo el problema que existe es donde hay una gran cantidad de dinero en juego, donde está profesionalizado. En el país habrá, yo no lo tengo claro, habrá 10.000 instituciones. Y estamos hablando que estos problemas los generarán 50 instituciones. Las 20 o 30 o 50 o 100 instituciones sobre 10.000, las demás instituciones, las amateurs, cada una cumple su función en su barrio y además los clubes son escasos en los barrios. Esto hay que tenerlo muy en claro. Pero, por ejemplo, yo quería volcar algo. Hoy ha trascendido, digamos, es una necesidad y yo creo que sería hasta casi unánime la conclusión. Por ejemplo, el ejercicio físico, la gimnasia, la utilización de aparatos, la kinesiología, son todos elementos que hoy la gente valora mucho, sobre todo la tercera edad. Si nos fijamos, hay muchos gimnasios donde vamos los de la tercera edad, yo voy, pero hay mucha gente de los barrios y mucha gente humilde que no tiene la posibilidad de acceder. Y sin embargo sería interesante que las entidades amateurs creen La gente de barrio tiene que apelar a pagar una canchita de fútbol 5 porque han desaparecido los potreros. Claro. Ejemplo, bueno. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero significar? Los clubes deberían ser utilizados para tener gimnasios que la gente de la tercera edad vaya, pero en cantidad, y sobre todo en los barrios más humildes, que tenga acceso a eso, que tenga acceso a un médico que le indique cómo hacer la gimnasia, a un kinesiólogo, a utilizar aparatos, porque la movilización de los músculos es vital para todo esto. Bueno, todo eso debería estar dentro de un plan general, pero donde la base y la estructura están en las entidades amateurs. Ahora, específicamente en el caso de Colón, usted como apoderado presentó esta idea de salvataje deportivo y económico. Así es. ¿Cuál es el papel que hoy le cabe frente, si esto prospera judicialmente, a quienes están conduciendo el club? Y también qué papel le caben los acreedores del club, porque hay jugadores que no cobraron, hay cheques librados sin fondo, es decir, ¿cuáles son las dos frente a este tema, el salvataje? Bueno, el salvataje es una figura que, como lo explicaba hoy, tiende a evitar la liquidación del club. Y entonces razonemos, ¿es conveniente para la sociedad que se liquide un club? Cualquiera, hablamos porque los chistes o el folclore puede estar, ¿no es cierto? Cualquiera puede ser un chiste folclórico eso. No, pero se habló hasta en su momento son instituciones de embargar bienes, de liquidar la cancha de fútbol. Claro, y un club se termina. Pero aún terminándose, ¿para qué? Para pagarle a un grupo de 50, 100 o 200 acreedores que muchos de ellos sabían cuando contrataban que estaban contratando, no todos, pero muchos que estaban contratando por sumas imposibles de pagar. Porque el problema de todo esto es el excesivo sobreendeudamiento, el exceso de los sueldos, que tiene otra explicación también, y la mala administración. Porque esto, entonces, debería corregirse las normas sobre administración y responsabilizarse penalmente, legislar bien la responsabilidad de los dirigentes. Pero además de eso, digamos, quienes van, yo no, si a mí vienen y me dicen que me van a pagar por, qué sé yo, 10 millones de pesos por eso, como la primera pregunta que hago, ¿con qué me voy a cobrar? ¿No es cierto? Esto es en el orden de la vida, de las relaciones y de los negocios, esto es fundamental. Entonces, se firma cualquier cosa y después vienen los problemas, se genera el sobreendeudamiento, después no se puede pagar. Pero en definitiva lo que termina destruyéndose es la institución. Bueno, ¿y qué tiende a salvar la institución? El salvataje tiende a salvar la institución. Como lo explicaba hoy, eso nació con Racing, sigue con otros clubes, Newell's Old Boys, Rosario Central. Recordemos que Newell's Old Boys, por ejemplo, salió muy bien después de una administración de un señor López que fue sustituido por la comisión directiva de un señor Lorente. Entonces, el objetivo es salvar al club. En esencia, el salvataje es algo muy parecido al concurso preventivo.
Lo que sucede es que hagamos un ejercicio de imaginación. Un club, Colón, en el caso, tiene librado 300 cheques. A pagar en el lapso de 5 o 6 meses porque se permite el cheque de pago diferido. Sí. Y otros cheques sin fondos que fueron ya acreditados que no tenían fondos, por ejemplo, como parte de la deuda. Claro, podría ser, ¿no es cierto? Bueno, sí. fueron rechazados. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que quienes tienen esos cheques van y lo presentan al banco. El banco les pone el sello de rechazo porque no hay fondos. ¿Por qué? Porque el club está en cesación de pagos. Hay que ver las causas. Por ejemplo, acá hubo un tema, el no pago al Atlante generó un grave problema por el pase de un jugador, y hay otros motivos más también. Juicio de responsabilidad también. También, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, en juego. Pero la cuestión es que la entidad está en cesación de pago, no puede pagar. Si usted es acreedor y usted tiene uno o dos de esos cheques, ¿usted qué hace? Un juicio. Si está en cesación de pago, no voy a cobrar tampoco. Pero usted ese razonamiento en ese momento no lo hace. Usted tiene el cheque. Sí. Y entonces, ¿usted qué hace? Inicia un juicio ejecutivo, embarga. En la misma situación que usted están otros acreedores. Entonces se forma un concurso de acreedores, concurso que concurren a ver quién embarga primero. El que embarga primero cree que va a tener el privilegio, que va a poder cobrar. Entonces, ¿qué embarga? Embarga los derechos económicos de transferencia a un jugador. Embarga la cuota societaria. La recaudación del partido. La recaudación del partido, la boletería, va a la boletería, y embarga los derechos televisivos. Entonces, cuando el club tiene esos embargos, ese dinero está indisponible, no lo puede usar. O sea que tampoco podría pagar a los demás. Claro, no le puede pagar a los demás acreedores, pero tampoco puede pagarle al personal, a los jugadores, al plantel, no puede pagar la luz, no puede pagar el agua, hasta que llega un momento que esto se hace un nudo tal que no puede pagar. ¿Y el salvataje en Colón qué pretende? Una administración independiente de la deuda, que pueda generar recursos para poder afrontar la deuda que tiene. Exactamente. A ver, el tema es así. El salvataje, si no existiera el salvataje, cualquier tenedor de esos cheques embarga y no puede funcionar normalmente la entidad. Entra en una normalidad. Pero si hagamos un ejercicio gráfico, hay 100 acreedores y 20 ya embargaron, los otros 80 tampoco van a tener nada que embargar. Y cuando no tienen nada que embargar, ¿qué pueden hacer? Ir y pedir la quiebra. Entonces, incluso dentro de los 100 acreedores hay acreedores privilegiados, que son los que embargaron primero, y hay 80 que quedan esperando. O sea, no, él va a cobrar primero, yo no. Entonces hay un tema hasta de igualdad de armas y de oportunidades. Bueno, no, un momento. Yo voy, pido la quiebra. Entonces vendría la quiebra, y la solución a la quiebra es el salvataje. Como estamos en concurso, no existe quiebra. El salvataje es una especie de continuidad del concurso, donde entran a jugar otras reglas. En realidad el salvataje es algo parecido al concurso, pero con matices diferenciales. Uno de los matices diferenciales es que en el concurso, para obtener el acuerdo, te votan los acreedores. En el salvataje no. La ley prevé los plazos en que se puede cumplir ese salvataje, que va desde, hasta 12 años entre procedimiento y cumplimiento, pero por periodos de 3 años. Primero 3 años, de acuerdo a cómo evoluciona, el juez puede prorrogar por otros 3 años más, y así hasta llegar a los 12 años. ¿Quién evalúa la calidad de la gestión de aquí en más en caso de Colón acceder al salvataje? ¿Quién evalúa si están siendo bien las cosas, están siendo mal? Bueno, ¿quién evalúa esa situación? Sí, esto tiene una previsión legal especial y una explicación. Como los acreedores tienen que cobrar, hay un activo y un pasivo. Hablemos del pasivo primero y después del activo. El pasivo, todos los acreedores tienen que venir a un proceso de verificación de créditos, es decir, a ser reconocidos como acreedores. Para eso tienen que venir, traer su documentación, probar que son acreedores, y entonces allí podemos determinar, utilizando un término muchas veces político, lo que es la deuda legítima de la deuda ilegítima, claro, si es que puede hablarse de que hay deuda ilegítima, ¿no? Muy bien, eso por un lado. Desde el otro costal, el activo. El activo está compuesto por bienes inmuebles, el estadio, otros bienes inmuebles que puede tener la institución, rodados, pero esencialmente forma parte especial del patrimonio los derechos económicos de los jugadores. Es decir,
parece jugadores que son del club. Son del club, Sí. hay un derecho de transferencia, entonces tiene un valor económico. Entonces, todos esos bienes, incluidos los derechos federativos y económicos de los jugadores, se inscriben bajo un fideicomiso a nombre de un comité fiduciario que se forma. Entonces, esos bienes quedan apartados bajo el paraguas de un fideicomiso, están a nombre de la entidad, pero se inscribe incluso en el registro de propiedad inmueble, en la Asociación del Fútbol Argentino, etc. Se inscribe que eso queda bajo un fideicomiso para garantizar el pago a esos acreedores que están dentro del salvataje, que son los acreedores que se constituyen en tales o por causa anterior al día de la presentación o al día de la resolución judicial. Eso no está claro porque hubo diversas interpretaciones judiciales, pero una cuestión de días nada más. Y entonces esos bienes no pueden ser embargados por los acreedores posteriores a la presentación del salvataje. Entonces queda como un paraguas. Como un paraguas para, con esto se van a cobrar esos acreedores. Y con esto pues el club puede seguir funcionando. Puede seguir funcionando. Puede comprar un jugador. Exacto, ahí entramos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos embargos que preexistían al salvataje, quedan todos, se levantan. Se suspende el curso de los intereses para cristalizar el pasivo allí, porque es la única manera de saber un número exacto. Y la comisión directiva, en principio la ley preveía que quedaba desplazada cuando se dictó la ley de salvataje, que fue en el caso Racing. Lo que ocurre es que esa ley nunca fue reglamentada. Y en el transcurrir del tiempo, a raíz de algunos planteos jurídicos que sucedieron con otros clubes, trascendió de que en realidad el club no tenía derecho a defensa, porque lo desplazaban, lo separaban la directiva y lo manejaba dos personas y no tenía derecho a defensa. Entonces se reglamentó durante la presidencia del doctor Kirchner, el reglamento dijo que siguen funcionando los órganos naturales del club, comisión directiva, asamblea, tribunal de disciplina. ¿Y qué conduce el comité fiduciario? Bueno, el tema es así. El comité fiduciario es un órgano que entra a funcionar, donde hay dos matices, pero que esto ha sido, digamos, actualizado. En el caso de Newell se generó un caso líder. Muy interesante el tema. Una de las normas que tiene la ley de salvataje deportivo es que quienes integraron las 3 últimas comisiones directivas de la entidad no pueden continuar funcionando como dirigentes, ¿no es cierto? Sin perjuicio de otras responsabilidades que pueden tener. Entonces, no es solo la última comisión directiva, sino las 3 últimas. Entonces, el nombramiento del comité fiduciario se designan 3 personas, que está previsto en la ley, un abogado, un contador y un experto en actividades deportivas, para que tomen en principio la administración del club. Eso se hace por sorteo y la previsión legal es que todos quienes quieran ser integrantes de un comité fiduciario deben inscribirse en las secretarías de deporte de cada provincia o municipalidad. En la práctica nunca nadie se inscribe porque el tema va trascendiendo. Además debe haber habido de salvataje estos temas, 8 o 10 casos, no los tengo computados, 8 o 10 casos en el país. Consecuentemente, al no haber inscriptos, y es necesario abogados, contadores y expertos en actividad deportiva, ¿a dónde se recurre para encontrar abogados? Bueno, el juez digamos, los jueces en general, y en el caso de Newell, el juez que intervino en el caso de Newell Old Boys de Rosario, pidió una terna al Colegio de Abogados, al Consejo de Ciencias Económicas y creo que a la municipalidad o algún otro ente. Vienen algunas listas y de esas listas que se forman 3 ternas y se sortea. Y la designación se hace de esa manera. Pero hay un requisito más. Preferentemente quienes integren esas listas deben ser asociados a la institución que accedió al salvataje. Para ponerse la camiseta. Claro, para ponerse la camiseta puesta. Con 10 años de antigüedad como socio. Bueno. Claro, es una manera claro, que no venga alguien del club contrario. De buscar a alguien con trayectoria y con conocimiento profesional que pueda reencauzar la vida del club. Así es. Ahora, tengamos en claro algo. Al funcionar el comité fiduciario, en el caso de Newell se creó un caso líder que veremos acá en Colón si sucede o no, si el juez lo va a adoptar como criterio. Pero de no ser así, a ver, las posibilidades son
que el comité fiduciario actúa en lugar de la comisión directiva y la comisión directiva, la asamblea y todo, controlen al comité fiduciario. O al revés, que la comisión directiva siga administrando. Recordemos que es una nueva comisión directiva que no pertenece a las tres anteriores, que son las que están, se presume que pudieron haber cometido errores. Y hay que el comité fiduciario pueda controlar la labor de la comisión directiva. De la comisión directiva. Y en caso de haber controversias, quien decide es el juez. Yo lo traduje a eso en la práctica, en alguna conversación, cuando el doctor Vega y otros dirigentes de Colón me preguntaron, y hubo una respuesta muy interesante de él, que es la siguiente. En definitiva, el comité fiduciario lo que le interesa son los aspectos económicos para poder cumplir con ese pasivo, ¿no es cierto? Pero el comité fiduciario no va a elegir jugadores, el comité fiduciario no va a realizar en la práctica, digamos, el rol de la conducción deportiva va a seguir en manos del club. Claro. Y el control, el manejo económico, el reencauzamiento del comité. Exactamente. Claro. Es decir, a ver, si vamos a transferir jugadores, el comité fiduciario, aunque administre la comisión directiva, el comité fiduciario tiene no puede prescindirse de él. Si se va a transferir un bien o si se va a comprar un jugador. Fíjese lo que sucedió ahora una semana, 10 días. El jugador Escoco, que era un jugador de nivel internacional que había sido transferido por Newell al exterior, volvió al club. Pero para volver, Newell pagaría $4 millones. Es una suma importantísima. Bueno, ahí hizo falta para contratarlo a Escoco la conformidad del juez y el juez la dio. ¿Por qué? Porque seguramente, yo no conozco el expediente, habrá merituado, habrá elementos que dicen, no, esto se puede pagar y la entidad está bien y ha salido adelante. Bien, doctor, muchísimas gracias, muy claro, por muy favor. amable. Bueno, gracias a usted.